certeza de que mi sacrificio no será en vano. Este mismo lugar huele a azufre todavía. Transformar a fome de un problema social está. No son de África o de América Latina, son de la humanidad. Proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado plurinacional. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en un programa más de Periferias para poder discutir un poco sobre la voz de los movimientos sociales, sobre la voz de los movimientos subversivos en Bolivia y en el mundo, ¿no? Entonces estamos con una de nuestras invitadas y con nuestra compañera de Jaina también, Rafaela Molina, invitada desde Francia para hablar un poco de este manifiesto que han tenido los compañeros en Europa, nuestra compañera de Jaina, Pilar Lizárraga, investigadora y directora de esta institución. Compañeras, muy buenos días. Rafaela. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, esta posibilidad de ampliar y difundir un poco lo poco que estamos haciendo desde afuera y todo lo que tenemos por hacer, y un gusto coordinar desde acá. Muchas gracias. Perfecto, buenos días, Pilar. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todos los que nos están siguiendo. Definitivamente este es un espacio, creo yo, maravilloso porque nos permite conectarnos en medio de una crisis estructural que estamos viviendo como bolivianos, pero además sentir que desde los diferentes lugares, las y los bolivianos, seguimos construyendo posibilidades para seguir soñando y recuperar nuestra patria, ¿no? Y recuperar también nuestra vida y libertad. Exactamente, Pilar, muchas gracias. Entonces vamos con este primer segmento que se llama Perifoneo, que vamos a discutir un poco sobre esta cuestión que han planteado los compañeros. Y vamos con eso. Hay personas muy interesantes, Rafaela, que firmaron el manifiesto. No sé si nos puedes hablar un poco más sobre eso para empezar a entrar en detalle. Sí, bueno, este fue un trabajo en realidad colectivo bastante grande, no es solo de un par de personas, es una coordinación de diferentes organizaciones a nivel Europa, Barcelona, Inglaterra principalmente, Italia, Francia, se sumaron después, varios departamentos de España. Cada uno asumió la responsabilidad de hacer conocer lo que estaba pasando y hacer firmar. Por ejemplo, en Francia está el diputado nacional Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que es de un grupo Francia Insumisa, que siempre ha tenido posiciones interesantes con respecto a América Latina. Está también Baltasar Garzón, el jurista internacional, que apoyó claramente esto, porque además estuvo defendiendo a Evo desde el principio. Están grandes defensores del Partido Laborista de Inglaterra, por ejemplo, y así políticos que buscamos de cierto peso que pudieran apoyar esta causa y visibilizar principalmente, porque los medios aquí europeos llegaron básicamente con una visión de lo que la derecha quería mostrar de Bolivia, ¿no? De lo que pasaba en Bolivia, como no fue un golpe, sí Evo Morales huyó, entonces había que contrarrestar y disputar ese discurso, por eso es que además se organizó para este manifiesto. Francia se acopló un poco después, pero logramos organizarnos de forma que además se lograra entregar este manifiesto en un solo día a las embajadas de Bolivia, ¿no? Pero bueno, fue además esa idea de que se visibilizara desde Europa y con políticos europeos, que estamos al tanto de que hubo un golpe de Estado y que además estamos atentos a las violaciones de derechos humanos, a las masacres y a los atentados que continúan existiendo, ¿no? Exacto, Rafaela. Pilar, ¿cómo tú ves, por ejemplo, este tema del internacionalismo, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes destacar o puedes desde tu experiencia ver la importancia del internacionalismo para tocar estos temas muy importantes, ¿no? Relacionados a lo que ha acontecido en Bolivia el año pasado y lo que acontece ahora también con esta situación de salud, ¿no? Del COVID. Bueno, a mí me parece que en realidad, digamos, esta iniciativa política con un gran respaldo de 6 países por lo menos inscritos y una centena de autoridades, pero además de activistas y de gente común, lo llamemos así, de los diferentes latitudes, nos están poniendo en el centro la necesidad de poder rearticular las luchas, ¿no? O sea, no se trata solamente de los bolivianos y las bolivianas en el país, sino de las y los fuera del país, pero además de un movimiento que evidentemente considera que es necesario construir
justicia histórica, ¿no? Yo creo de que a mí me ha llamado muchísimo la atención, Rafaela, y me ha parecido muy interesante esta idea de las huipalas por el mundo, ¿no? O sea, el nombre que ustedes han puesto nos convoca definitivamente a traer un poco la memoria de lo que ha implicado el nefasto golpe de Estado y la vulneración de los derechos del pueblo profundo, ¿no? O sea, la huipala ya como, digamos, además, un símbolo de defensa de los derechos y también de lo que implica, diría yo, las otras democracias, ¿no? Democracias que se ven en vilo en ese momento, porque al haber roto la posibilidad de lo constitucional en Bolivia, eso también se refleja como posibilidad para que la OEA y otros organismos sigan actuando en contra de las libertades en los diferentes países, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace este tema de las huipalas por el mundo y cómo es que así ustedes logran, digamos, articular a través de esto un concepto tan fundamental como el que está y que ahora lo vamos a hablar en el manifiesto que han sacado, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentes un poco, compartas con nosotras y nosotros esta idea, pero además desde tu ser joven, ¿no? Porque obviamente vos eres una persona que está en una generación que está disputando también los sentidos de las otras democracias y las otras normalidades, ¿no? Normalidades que ahora además se van a ir colocando desde nuevamente las perspectivas de los estados, de las organizaciones de la salud, etcétera, internacionales, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ver justamente con lo que viene a ser las posibilidades de construir alternativas, ¿no? Entonces, esos dos temas quisiera que los intentes hacer dialogar para que podamos seguir conversando. Sí, bueno, en realidad es bastante interesante cómo surge esto, porque fue bastante espontáneo cómo en diferentes países se crearon estas páginas con sus movimientos respectivos de Huipala. Por ejemplo, en realidad nosotros empezamos con un grupo pequeño que creamos un Huipala France, solamente, o sea, surgía solamente de residentes en Francia, muchos viviendo años, que lo volvimos huipala. O sea, realmente fue muy espontáneo cómo la huipala se convirtió en un símbolo y en una representación de estas luchas de enfrentarnos al fascismo que volvía a surgir en todo su auge, al racismo. Entonces ahí empezamos a ver que había los mismos movimientos con Huipala España, Huipala Holanda, que tenían esta misma lógica, este mismo horizonte y esta misma idea de denuncia y de disputar además el cerco mediático, ¿no? Y fue después, o sea, fue bastante espontáneo por los países esta lógica de poner denominar como huipala estos movimientos, y fue después que encontramos precisamente Huipalas por el Mundo, que lo que hacía era intentar coordinar a nivel Europa todos los movimientos que tuvieran esta lógica, ¿no? Todas las organizaciones y personas, que incluía organizaciones como independientes relacionadas que enfrentaron al golpe, como también organizaciones del MAS, ¿no? Entonces se fue bastante diverso en ese sentido, pero todos con el horizonte de denunciar el golpe de Estado, de reconocer estas violaciones de derechos y de otra vez volver a disputar un discurso decía, de democracia, ¿no? De repensar esta democracia y de disputar el tema de representatividad, por ejemplo. Reconocer los años históricos y que la verdad es que con mi generación de clase media soy muy crítica. Han sido los que han sido manipulados en gran medida para apoyar el golpe de Estado, y es porque gran parte de mi generación la hemos vivido durante la estabilidad económica del MAS. Entonces, básicamente no hemos vivido la época de las dictaduras y todo lo que implicaba, a pesar de tener a nuestros padres con toda esa historia de resistencia y etcétera, no lo hemos vivido. Entonces, esta memoria histórica es importante conservarla, y esta memoria histórica está ligada a movimientos sociales que eran invisibilizados y que llegaron, y que por eso creo esta huipala se vuelve no solo un símbolo de resistencia de lucha, sino la misma, que centra la misma esencia de una resistencia y un disputar discursos, ¿no? Entonces, bueno, iba por ahí, y tuvimos la suerte de coordinar a nivel Europa y de estar de acuerdo en la necesidad porque fue una necesidad, estando tan lejos y mucho que hacer dentro, había una necesidad de organizarnos para hacer algo desde acá y disputar esos discursos, disputar esos conceptos y esa información que llegaba. Gracias. Bárbaro, Rafa, muchas gracias por habernos contestado. Es súper importante lo que tú estás planteando en relación a poder disputar la cuestión de la democracia, a poder disputar la cuestión de la representatividad y denunciar el golpe de Estado brutal que ha existido en Bolivia, que ha existido con masacres, que ha existido con muerte, y que es importante que
que lo tengamos claro, ¿no? Lo tengamos claro en Bolivia y lo tenga claro también la comunidad internacional, que históricamente ha sido muy importante, ¿no? Ha sido muy importante para denunciar las dictaduras, ha sido muy importante también para poder generar salidas para los pueblos, ¿no? Eh, Rafaela, vamos hacia ya entrar un poco hacia lo que significa, creo yo, el documento en sí. Y ustedes en el primer punto del manifiesto piden elecciones libres y justas. ¿Consideran que en Bolivia no habrá elecciones libres y justas? En realidad, sí existe una desconfianza muy, muy grande de que esto no pase, porque todo hace pensar que no hay las garantías suficientes para asegurar elecciones transparentes y justas. Todo hace pensar, además, hasta por un intento de descifrar esta geopolítica y esta lógica del golpe de Estado, no se entra con un golpe de Estado, no se generan 2 masacres, no se mata gente para aceptar democráticamente la derrota, ¿no? Es decir, nunca creo que haya sido su idea, y además las últimas acciones de Murillo, el intento de justificar sus propios ataques a sectores que ellos consideran afines al MAS, sustenta esta idea, ¿no? Vemos realmente muy, muy riesgoso, además que Janine Áñez aceptó la ley de las elecciones muy a regañadientes, las rechazó primero, luego tuvo que aceptarlas. Todo esto muestra que hay una alta probabilidad de que no quieran hacer las cosas transparentes. Por eso nos pareció importante exigir y verlo desde afuera para que exista esta transparencia que lamentablemente está en duda. Ese es un tema, gracias Arielito, ese tema que tú planteas es muy interesante, ¿no? Porque en realidad es como una especie de, digamos, análisis más allá de lo que puede ser lo aparente. Y tiene que ver con que realmente dentro de la estrategia que ellos se han planteado, la democracia es una opción para poder reconstituir, digamos, los tejidos que han sido rotos durante el golpe de Estado. Y obviamente, como tú lo has dicho, ¿no? Parece ser de que eso es imposible hacerlo, ¿no? Porque alguien que ha tomado el poder a la fuerza con la bota y la Biblia en la mano, no va a querer salir del Palacio de Gobierno a través de los votos, ¿no? Entonces, obviamente es una encrucijada muy compleja y nos deja entrever este escenario también en el cual lo libre y lo justo tendrían que ser ahora trabajados en términos de una arquitectura que nos permita como sociedad civil poder garantizar que nuestro voto se respeta, ¿no? Porque ya el 2019 nuestro voto no fue respetado. O sea, ganamos y nos arrebataron. Entonces, ¿cómo es que ustedes y tú en este movimiento se han imaginado esta idea de lo libre y lo justo en el sentido de lo que podría ser las elecciones que están ahora marcadas para el 6 de septiembre del 2019? Sí, bueno, a pesar de que existe mucha desconfianza de que esto pueda darse así, creo que vemos la importancia de que internacionalmente se tenga los ojos puestos en esas elecciones, y no necesariamente instituciones como la OEA, que han demostrado ser todo lo contrario, ser perjudiciales para procesos transparentes y limpios, sino más bien encontrar a organizaciones, partidos políticos europeos concretos que puedan tener la iniciativa, la voluntad de estar atentos, e incluso pensar en tener observadores internacionales que puedan viajar a las elecciones a Bolivia a asegurar esa transparencia. Creo que es lo que, por ejemplo, podemos buscar desde aquí, y estamos viendo la forma de coordinar eso con los políticos que entendemos, comparten esta visión y además van a permitir observar esta transparencia, ¿no? Es lo que se puede hacer más allá de otras circunstancias que podrían evitar las elecciones. Bueno, creo que empiezo a entender la importancia de este internacionalismo, no necesariamente por las instituciones, no sé, que normalmente se sobreentienden como la OEA, que tendrían que ver, sino más allá de eso, el mantener la visión del mundo sobre Bolivia para por lo menos no tener un solo discurso y poder tener diferentes versiones y poder denunciar las cosas que se hagan más allá de la transparencia.
Y mira, ese tema que tú planteas es, creo yo, central, ¿no? Porque si se ha conocido el golpe de Estado, se ha logrado conocer justamente a través de esas voces y de los canales internacionalistas que se han generado de solidaridad y de apoyo, ¿no? Tanto de los movimientos obreros como de los propios medios de comunicación que han jugado un rol fundamental. El momento en que se cerraban las ventanas y las puertas y se generaba una vulneración y las masacres a nuestro pueblo boliviano y en nuestro pueblo boliviano, logró salir la voz del golpe de Estado a partir de estos conductos, de estos tejidos de solidaridad y también de clase que han permitido resituar realmente la problemática en su verdadera dimensión, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante, digamos, poder jalar desde esta perspectiva de pensar el internacionalismo contemporáneo en las solidaridades de los partidos políticos, de las clases sociales, del movimiento obrero, para que pueda, y de los pueblos indígenas, para que puedan ser los garantes, de alguna manera, de que pueda mirarse, pero también decirse, digamos, lo que realmente sucede, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea que ustedes tienen desde donde están ahorita, de poder tejer y en esa perspectiva poder generar, digamos, estos canales que nos permitan a nosotros avanzar en ese sentido. Ahora, hay una cuestión más, perdón Ariel, que me llamaba mucho la atención, porque cuando tú hablabas hace un momento y hablabas sobre el tema de las huipalas en el mundo, que realmente me parece sensacional, porque no hablamos de la huipala, hablamos de las huipalas, y eso implica, digamos, además del sentido y la memoria colectiva que tenemos como pueblo de lo que es la huipala, que vamos incorporando contemporáneamente en esta lucha que tenemos, esas diversidades de sentidos y de luchas que se han dado en lo largo de todo de los continentes, ¿no? Pero que además nos están convocando a pensar de que no hay un solo sujeto que reivindica esto, porque tú bien lo has dicho, que tiene que ver con, digamos, el militante, el activista que está dentro del movimiento al socialismo, sino que además se abre a otros movimientos, ¿no? O sea, tú hacías un punteo y decías una precisión, digamos, de que en realidad justamente de huipalas en el mundo es como una especie de cobijar, digamos, a todas esas perspectivas críticas, pero además que han puesto su voz para poder recuperar la democracia, ¿no? Y que no necesariamente estamos hablando solamente de nosotros militantes del MAS o de los pueblos, digamos, sino que también de otros movimientos. ¿Qué otros movimientos te refieres cuando hablas de esos otros movimientos, Rafaela? Bueno, pero además, primero para aclarar, la coordinadora de Huipalas por el mundo es en realidad de Inglaterra, es Claudia Turbet de Love, que es ella la que está coordinando con los diferentes movimientos. Tal vez sería interesante hacer un programa con ella más, una siguiente. Ella es la que se encargó de coordinar con muchos otros movimientos, entre los que está ciertas organizaciones orgánicas del MAS y también otros movimientos que se llaman huipalas, que precisamente surgió esa idea de convocarlos a todos, ¿no? La lógica es, o sea, el horizonte es el mismo, ¿no? Partimos del hecho de que existió un golpe de Estado, de que ha habido masacres y violaciones constantes a los derechos humanos, una represión, violación a la libertad de expresión. Entonces, esos son como que los puntos básicos sobre los que todos estamos de acuerdo, y que además existe una persecución al MAS como partido, a los militantes y a los dirigentes. Entonces, no hay realmente muchas diferencias más que eso, solo que algunos eran parte del MAS y otros eran considerados movimientos huipalas, que me parece que se reorganizaron y empezaron a volverse más activos a partir del golpe, ¿no? Fue un movilizador y un reorganizador fuerte el golpe de Estado. Muchos compañeros aquí mismo en Francia me comentan que la misma militancia estaba un poco dispersa, las acciones no se concretizaban, no había una organización tan fuerte, y que fue a partir del golpe que se solidificó esto, ¿no? Se reforzó esto. Entonces ahí empezaron a resurgir movimientos que no necesariamente habían sido militantes del MAS, pero que conformaron esos colectivos huipalas y que luego fueron coordinados y fueron empezados a generar más organización a través de Claudia, ¿no? De Inglaterra, y es así que logramos tener este movimiento Huipalas por el mundo. Perfecto. Rafa, tú cuando hablas desde la visión del mundo, desde el mundo hacia Bolivia, es importante poder rememorar algunas cosas que han pasado aquí, pero es importante que la gente vea, la gente que nos está viendo pueda ver cuál es la visión que han tenido nuestros compañeros, nuestros hermanos desde Francia, desde otras latitudes del mundo, sobre temas muy puntuales y que realmente
están o han dañado y siguen dañando el tejido social en Bolivia. Cuestiones muy concretas, Rafaela, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo ven o han visto ustedes esta cuestión de la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, cómo es que ustedes pueden ver la situación de presos políticos, que además ni siquiera, hay algunos que ni siquiera son bolivianos, como el caso de Facundo, que está preso en Chonchocoro, ¿no? Sin posibilidades de poderse contactar con nadie, o el caso de Patricia, ¿no? De Patricia Hermosa, que igual es una compañera que simplemente por ser secretaria de Evo Morales la han metido presa y está ahí pagando por nada, ¿no? No sé cómo han visto eso ustedes, Rafaela. Sí, bueno, la verdad es que muchas veces la visión depende del sector aquí en Europa, porque ni bien se dio el golpe, había sectores, bueno, digamos de intelectuales europeos, franceses, que habían vivido en Bolivia y que mantenían y querían mantener esta lógica de que en realidad no hubo golpe de Estado porque Evo Morales fue el que terminó de arruinar su mandato, más o menos, ¿no? Pero eran sectores en general no muy grandes, según yo, y obviamente con sus sesgos, pero por otro lado, había sectores fuertes, generalmente de izquierda, y además, en realidad, franceses o europeos en general, que no podían creer que se siguiera debatiendo si fue o no golpe. Lo que les parecía desde ahí algo impresionante que eso estuviera en duda, ¿no? Que días después estuvieran los militares por las calles cuando Evo Morales se fue de Bolivia y siguieran pensando, no, pero es que no es golpe, parecía algo impensable para muchos, ¿no? Era como, no se puede dudar, no hay debate al respecto. Más allá de cuán bueno o malo haya sido el gobierno de Evo Morales, no parecía haber duda al respecto. Con respecto a las masacres, evidentemente eso, en especial en esos sectores, causó mucha alarma con respecto a la persecución política, porque son derechos fundamentales, derechos humanos básicos. Y el que hayan estado siendo violados, el que hayan estado matando gente, además con intervención militar y policial, era visto con mucha alarma para estos sectores. Ahora, el problema también es que en muchos países quien está gobernando es derecha, centro-derecha, entonces es más difícil tener una posición oficial del gobierno contra esto, aunque hubo mucha presión para que se haga. Pero en general, los sectores de izquierda y que tenían una visión desde franceses, se veía con mucha alarma lo que estaba pasando y desde el principio no podían entender cómo podía surgir un debate sobre si hubo o no golpe de Estado, por ejemplo. Entonces, creo esto lo que se puede aprovechar, porque también hubo desconocimiento. Muchos franceses no tenían idea de lo que estaba pasando y cuando uno iba narrando las cosas y mandando información, se daban perfectamente cuenta de lo que estaba pasando y de la necesidad que había de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces también importa mucho la información que llega, que con esto de las fake news, con esto de quién da el discurso, se ha vuelto un tema tan importante para definir en realidad hasta el futuro de una nación. Bolsonaro básicamente ganó por fake news, por ejemplo. Murillo va por lo mismo, anda cada vez mintiendo y se está haciendo desmintiendo. Sí, su desinformación se está contrarrestando, pero es una estrategia actual y es lamentablemente eso parte de lo que llega a Europa. Entonces es un trabajo que va desde eso, desde volver a informar con la realidad y hacer que se vea lo que realmente está pasando. Ese tema que tú estás poniendo evidentemente es un tema central, ¿no? Es el tema del control político que se tiene sobre el pensamiento, ¿no? Y cómo vamos generando narrativas que van naturalizando la violencia, la vulneración y nos hacen pensar y creer en una normalidad, ¿no? En esa supuesta normalidad en la que necesitamos nosotros arraigarnos. Y es obvio, digamos, de que el desmontaje de esas narrativas de lo del golpe tienen que ser contrarrestadas de una manera muy contundente, ¿no? Ahora, en esto, por ejemplo, hemos visto de que se viene instalando de que, bueno, se va a recuperar la democracia el 6 de septiembre y que no sé qué, pero recuperar la democracia para ellos es diferente a recuperar la democracia para nosotros. Recuperar la democracia para ellos es instalarse en el poder a través de, digamos, en realidad, un posible fraude o si no, nuevamente, una violencia que vaya de la mano de las botas y la Biblia para poder perpetuarse en el poder hasta que, ¿no es cierto?, terminen de liquidar las bases de lo que habíamos construido como proceso de cambio. Entonces, ¿cómo ustedes leen esto
desde esta perspectiva que tú estás planteando de la narrativa del golpe, de la narrativa de la democracia, ¿no? Porque la democracia que hablamos nosotros es una democracia totalmente, y que ustedes plantean además en el manifiesto, es una democracia muy diferente a la democracia de los pueblos, a la democracia que se va constituyendo en realidad como una perspectiva también de recuperar, digamos así, lo que ha implicado el desmontaje de las formas políticas, económicas, sociales desde el momento de la invasión, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben ustedes en el manifiesto esta democracia y cuál es ese sentido que ustedes han querido plasmar a través de este manifiesto? Ya. Bueno, en realidad voy a empezar desde una perspectiva más personal, porque yo desde hace mucho antes del golpe, con algunos compañeros en Bolivia, problematizábamos este tema de la democracia, ¿no? ¿Cómo es que se ha vuelto una bandera? ¿Cómo es que se volvió una bandera de todos estos jóvenes, no jóvenes, que decían de querer recuperar la democracia, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me parece fundamental resaltar para entender lo que es democracia para ellos, es el tema de la representación, porque democracia lo vinculaban solo a voto. Yo voto, entonces hay democracia. El tema de la representación me parece que es fundamental. Y yo no recuerdo, bueno, evidentemente nosotros supongo que éramos pequeños para pelear en ese entonces, pero no recuerdo que haya habido estas movilizaciones de clase media, de este mismo sector, reclamando que los indígenas no tuvieran ninguna representación en el Estado, que es lo que ocurría antes de Evo Morales, antes de la Constitución de 2019. No existía representación política en niveles del Estado y nadie reclamaba, porque no era una democracia que incomodaba, no se cuestionaba que era o no democracia y no había representación. Entonces, a mí me llamaba la atención cómo esto ni siquiera era parte de los debates o la discusión. Muchos ni siquiera saben que las circunscripciones especiales para indígenas han sido instaurados con la nueva constitución en el gobierno de Evo Morales y que antes no existían. Entonces, esto para mí problematiza bastante porque implica un sesgo de una clase que lamentablemente ve solo ciertas cosas. Como esta clase siempre podía votar, siempre tenía representantes en el poder, siempre tenía acceso al Estado, no veía eso como un problema. En cambio, y ni siquiera veía que los otros no lo tengan. En cambio, un voto, que era básicamente su forma de ejercer la democracia, sí es algo que problematizaba. Entonces, a mí esto me tenía por un lado. Por otro lado, ahora, con lo que conocemos después del golpe, para mí queda claro que la democracia que defienden, ya no sé si decir a estos movimientos ciudadanos, porque muchos están llorando porque se dan cuenta que no era lo que esperaban, yo no sé, pero los que ahorita están encarando el gobierno, está claro que la democracia no es más que volver a la antigua élite al poder y no dejar que el más gane. Ese es el concepto de democracia. Porque la unión de ahora Áñez con Murillo, de Áñez con Mesa, no es porque el pueblo decida a quién va a ganar las elecciones, sino es porque el MAS no vuelva al poder, o los salvajes no vuelvan a poder, porque además hay un racismo inherente a esto, o cierto grupo no vuelva al poder, y pasa por incluso quitar esa representación que se ha ganado, porque de ahí van sus quejas de un voto rural, un voto urbano, que es un mito completo, pero que es esa idea de que hay que quitar representatividad a los departamentos pequeños, o, bueno, no pueden ir contra la Constitución, pero si pudieran, estoy segura que quitarían la representatividad a los pueblos indígenas. Entonces, esta democracia, para mí, desde lo que el gobierno dice y con las evidencias que ellos mismos dan, significa volver a las antiguas élites que gobernaban Bolivia y retroceder en cuanto a la representatividad de los grupos oprimidos, que ganaron un poco de espacio en los 14 años, ¿no? Claro, porque es así de claro como lo veo. Muchas gracias, Rafaela, por la respuesta. Pilar, no sé si tienes algo para complementar. Sí, a mí me ha parecido, mira, muy interesante acercarse al tema de la democracia en una perspectiva además de pensar, digamos, desde lo que es las epistemologías del sur, ¿no? Donde deconstruimos en realidad desde nuestros lugares el concepto de lo que es la democracia occidental y liberal, pensada solamente en la representatividad. Pero además una cuestión que tú pones y que me parece sumamente importante para reflexionar, tiene que ver con toda esta estrategia que tienen para desmontar todas estas conquistas colectivas que han sustantivado a lo que es el Estado plurinacional. Y en esto traigo algo que me parece fundamental y que tiene que ver con
esta noción que tú dices, un voto rural es un voto urbano, ¿no? Que es básicamente el planteamiento de revisión de lo que ha implicado ese tema de las circunscripciones especiales y las conquistas de los pueblos para poder articular por la vía de usos y costumbres su representación política, ¿no? Que no es una representación política cualquiera, que es la que sustantiva en realidad lo que es algo fundamental como es el pacto político emancipatorio. No nos olvidemos que a partir del 2009 Bolivia también se ha transformado de una manera, digamos, ha hecho mover todo lo que implica hasta su estructura institucional conservadora, occidental, moderna, que ha invisibilizado por mucho tiempo esta perspectiva del yo colectivo, ¿no? Que el yo colectivo implica los derechos colectivos y territoriales de los pueblos. Es decir, un Huaynayek y una mujer, digamos, citadina, tienen una diferencia sustantiva en términos de su constitución en la base normativa de la expresión del concepto de la preexistencia, de su condición de la preexistencia, traen, digamos, al centro de la política esta noción justamente de los derechos colectivos y territoriales y van a significar la base sustancial de un nuevo pacto político emancipatorio que se fundamenta en lo que es los individuos con base ciudadana individual y los colectivos, pueblos y naciones con una base colectivos y de derechos territoriales, ¿no? Y esto obviamente ahorita está en un enorme peligro, ya que la democracia que buscan, en este caso las élites, es la democracia de la república, ¿no? Una democracia que ha invisibilizado por mucho tiempo, digamos, desde el momento de la propia invasión y la constitución de la propia república, los derechos y las formas de gobierno de los pueblos, ¿no? Entonces, creo yo que eso nos tiene que llevar a reflexionar profundamente, porque está en peligro, además, digamos, estas conquistas territoriales y el retorno a la república, una república de despojo, de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, en esto, a mí me ha llamado mucho también la atención esta idea que ustedes ya colocan en el manifiesto y que tiene que ver justamente con, si bien te cruza con el tema de la justicia, ustedes además lo colocan en términos de esta profunda crisis política que se está tornando en torno al COVID, ¿no? Y que tiene, creo yo, vínculos muy importantes para comprenderlos, porque no es solamente la cuestión sanitaria desarraigada de la cuestión política, o sea, ellos están usando la cuestión sanitaria para poder perpetrar en realidad el despojo que se ha hecho con la cuestión del golpe, ¿no? Entonces, tal vez ese vínculo que ustedes hacen además en este manifiesto es también muy importante, ¿no? Porque lo logran situar en una dimensión de complejidad muy grande, pero además con una especie de alerta para mirar hacia dónde estaría yendo esta supuesta democracia que se busca y que, como bien lo has explicado y lo has manifestado, además es una falsa, digamos, democracia, ¿no? Entonces, tal vez ir por ese lado para mirar este vínculo que ustedes hacen en la vulneración de los derechos, asumiendo que ya no solamente, además, se está viendo la cuestión de lo que vendría a ser la participación política, sino además la vulneración a la vida misma, ¿no? Y ahí tenemos el tratamiento del COVID y todo lo que ha implicado, obviamente, con lo que es, por ejemplo, el mal manejo de los fondos, la corrupción instalada por este régimen dictatorial de facto, ¿no? Sí. Es verdad que el COVID ha representado, y lo dijeron incluso muchos intelectuales como Chomsky, que a pesar de ser un virus real, ser una pandemia real, ha sido solamente una excusa para reforzar los gobiernos más dictatoriales y más autoritarios, ¿no? Y Bolivia es un claro ejemplo de ello, pero porque además, evidentemente ha sido la excusa perfecta para la corrupción más descarada que hemos tenido en los últimos años, en que además todo resulta mágicamente culpa del MAS, desde los, bueno, seguro el cambio climático también va por ahí, pero absolutamente todo resulta en la culpa del MAS. Y además el problema que es grave, y no solamente hay una campaña no solamente hay una intención de corrupción por detrás, de utilizar la pandemia para la propia campaña, porque se retrasan hospitales ya casi terminados por pintarlos del color del partido de Yanine Áñez, sino también hay una desinformación muy fuerte. Por ejemplo, incluso lo sacó El Deber,
me parece que fue el Deber, una noticia en que Murillo mentía descaradamente sobre los casos de COVID en Cochabamba. Y eso fue hace una semana más o menos. Decía que el 50% de los casos de COVID se daban en el trópico. Y en realidad, según los datos del mismo CD, no llegaba, yo creo que al 34.7%, 35%. Entonces es una manipulación descarada de los datos para mentir y sustentar la idea de que hay que militarizar y hay que atacar el trópico. Entonces, ayer salió una misma noticia parecida sobre Caracara. Yo quisiera confirmarlo porque además hay algunos otros bases de datos como Muy Guaso, que es una revista que además surgió en Cochabamba, creo, que está intentando disputar estos espacios. Quisiera corroborar que lo que él dice ha sido realmente cierto, porque ya ha mentido una vez. Entonces, hay un aparato desde el Estado que lo que intenta es justificar sus acciones militares, basándose ni siquiera solamente en podríamos decir, conspiraciones y hechos que ellos nos hacen, sino en mentiras descaradas. Entonces, es un ejemplo clarísimo de cómo la pandemia no solo está permitiendo corrupción, militarización, sino además sustentar la desinformación al respecto y además sustentar el rechazo al MAS como partidos, como militantes o a los indígenas, ¿no? Que viene acompañado de toda esta lógica de deshumanización del otro para poder justificar más todos los abusos de sus derechos, ¿no? Es inevitable ligar estas dos y es por eso que creo que viene asociado a esto en el mismo manifiesto la idea de que necesitamos exigir elecciones, porque no se trata de contraponer la salud o la democracia o la salud o las elecciones, sino que más bien solo vamos a tener una posibilidad de enfrentar y de reforzar la salud con un gobierno legítimo. Entonces es más bien imposible separarlo y no están contrapuestos, porque lo que se demuestra es que se están violando derechos humanos y se está perjudicando la capacidad de enfrentar la pandemia del COVID con un gobierno como este, ¿no? Con mentiras, con militarización, con grupos paramilitares que impiden la llegada de agua a poblaciones que necesitan además el agua para cumplir las normas de bioseguridad, como lavarse las manos, para evitar el contagio de COVID. Entonces es totalmente contraproducente a lo que incluso lo que se establece como normas básicas para luchar contra la pandemia, ¿no? Desde todos los aspectos no hay realmente uno que ahora yo tenga para decir que se está haciendo bien y que no sea posible de decir. Es un ejemplo de cómo se utiliza el COVID y se necesita un gobierno legítimo que sepa manejarlo mejor, ¿no? Perfecto, Rafaela, muchas gracias. Vamos a ir ahora a nuestro segmento ferias para un poco poder interactuar con la población que seguramente nos está viendo ahora. Hay algunas preguntas, Rafaela, que nos llegan, te las voy a plantear y para que tú las puedas responder. La primera es, dice, ¿qué opina la invitada sobre las declaraciones de Longarik el 4 de julio, ¿no? Me imagino que se refiere a la felicitación que hizo la canciller Karen Longarik, muy efusiva al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por su aniversario. Me imagino que seguramente ha debido ver muchas películas de Marvel. Y la segunda, respecto a que nos preguntan, ¿cómo es que ustedes, bueno, dice así, ¿no? ¿Qué aprendizajes puede sacar Bolivia respecto al COVID en Francia, ¿no? Entonces, no sé, Rafaela, si tú puedes hablarnos de esos dos temas que nos está planteando nuestra audiencia. Ya, justo estuve, reflexionando, si algo se puede reflexionar de la pomposa felicitación de la canciller de Estados Unidos. Primero, así simbólicamente, pero es importante, resalta que solamente estaba la bandera de Bolivia, no hay ni el patuju reivindicado, ni la huipala, ni por si acaso. Además de que de principio una felicitación tan pomposa así, con un marco de Estados Unidos, mandado por Estados Unidos, según lo que creo, y así, que además no se hizo a Tarija, no hicieron un video así de pomposo y largo para Tarija, pero entonces demuestra primero que hay evidentemente una pérdida de dignidad, para mí significa eso. Estamos, si no más abiertamente, perdiendo la soberanía tan duramente alcanzada durante todos estos años con respecto a Estados Unidos, que tiene años de historia en Latinoamérica de intervención. Pero además, a mí me llamaron la atención dos frases particulares de ese discurso, que me di el tiempo de escucharlo, que dice: quiero destacar el rol de Estados Unidos en la preservación de la democracia. Para mí, para los que no
todavía dudan de que existió un golpe de Estado y un intervencionismo estadounidense, es una confesión de los que ahorita están en el gobierno. Dice, porque si es una intervención de Estados Unidos y esto era un movimiento ciudadano, ¿qué pintaba Estados Unidos? Desde cualquier punto de vista, incluso si ellos creían estar recuperando la democracia, el que haya habido un rol de Estados Unidos en esta recuperación de la democracia significa intervencionismo. Intervencionismo del imperio decadente, pero un imperio que ha tenido años de historia interviniendo y manejando los países de Latinoamérica. Eso por un lado. Y además complementa con la frase de, en el país las relaciones diplomáticas se jerarquizarán pronto a nivel de embajadores. Yo me pregunto qué significa que se van a jerarquizar las relaciones a nivel de embajadores. Jerarquizar, además, esa palabra. Vamos a volver a ponernos por debajo, vamos a volver a tener relaciones bilaterales no horizontales, en que otra vez vamos a tener que ir a preguntar, como ocurría con Goni, qué hacemos o a qué ministro ponemos, según lo que nos diga Trump. Además tenemos a Trump de jefecito en Estados Unidos. Entonces, realmente eso me genera muchas preguntas, muchas dudas, y un miedo tremendo a volver a caer en ser un país manejado por Estados Unidos, que como lo fuimos hace no muchos años, con Goni, y con la triste realidad que tienen, y que además tenemos vecinos que están en plena crisis, Argentina, Chile, que son el resultado de estos malos manejos del intervencionismo de Estados Unidos en sus políticas. Entonces, es lamentable, es evidentemente una pérdida de soberanía, pero creo que tenemos que saber leer las mismas confesiones que nos están haciendo al respecto. Y la segunda pregunta era, sobre cómo podría ayudar desde Francia lo que se hace en COVID. Bueno, Francia no es realmente el ejemplo de cómo se ha manejado el COVID, pero creo que a nivel europeo yo podría resaltar lo que hizo Alemania, que es uno de los países que tiene la menor tasa de mortalidad de Europa, y es porque ha sabido primero utilizar la cuarentena para mejorar y acondicionar su sistema de salud, pero principalmente porque ha hecho pruebas masivas. Y eso ha significado que el detectar a tiempo los casos y el tener un sistema de salud que ha podido reforzarse en esa cuarentena, le ha permitido reaccionar y evitar las muertes. Porque finalmente los contagios se reducen un poco con la cuarentena, pero no son posibles de eliminar a cero. Pero son la mortalidad sobre la que se puede actuar. Y es en ese sentido que se ha reforzado el sistema de salud, que de por sí existe cierta subvención del Estado. En España se ha pensado, por ejemplo, en expropiar empresas y hospitales privados para el manejo de la salud, y el tema de los test masivos que permite identificar y actuar para evitar la muerte. Creo que eso es lo que yo podría resaltar. De todas formas, desde mi visión de acá, y un poco creo para romper esa idea de que Europa lo hace todo perfecto, no ha sido así. Y en Francia no se ha reaccionado rápido, se tomaron las medidas tarde, hubo un disparo de contagios, una mortalidad también alta, y además ahora estamos tranquilos, pero no se sabe, porque después del desconfinamiento, cuando se salió de la cuarentena, la gente salió disparada a reunirse. Entonces, ahorita está completamente estable, pero no sabemos si esto puede cambiar. Y bueno, eso es lo que yo puedo decirles desde acá. Genial, Rafaela. Vamos ya por el final. Pilar, no sé si tienes alguna cuestión más para poder entrar a nuestras conclusiones. Sí, o sea, en realidad yo pienso de que ya es no sé si conclusiones o más bien ir construyendo algunas cuestiones que nos permitan después retomar diálogos, ¿no? A mí me parece muy interesante esta idea de pensar, a ver, desde las experiencias y desde el espejo del otro, cómo es que podemos generar aprendizajes, ¿no? Y una de las cuestiones que podemos constatar en Bolivia es de que esa cuarentena que ha sido desde el 21 de marzo y que desde algunas lecturas ha sido bastante temprana, en realidad lo que ha llevado es a generar más bien una demora de lo que implica la tragedia en la que nos encontramos, ¿no? Cochabamba colapsado, justamente los hospitales, las morgues, los cementerios, la gente está muriendo y con sus muertos en sus casas. Pero la cuestión es por qué, como tú dices, ¿no? Porque durante esta cuarentena el gobierno, obviamente, instalado en un vacío institucional que es propio del golpe de Estado, no ha tenido ni la capacidad ni el compromiso para poder generar esto que se ha planteado desde la experiencia, por ejemplo, de Alemania, de generar condiciones que permitan, de alguna manera,
poder responder adecuadamente, digamos, a la problemática del COVID, ¿no? La cuarentena no ha significado, en el caso de Bolivia, una posibilidad de un trabajo sistemático de las diferentes instancias de gobierno. O sea, es más, lo que ha hecho es generar una crisis económica, política y social muy fuerte, en la cual se han continuado, por ejemplo, con las persecuciones políticas, todo lo que ha implicado la sobrejudicialización, además una crisis económica que ha llevado realmente, digamos, a instalar niveles de pobreza muy drásticos nuevamente que ya habían sido superados, donde la gente ha perdido sus pequeños capitales, la clase media se ha desplomado, ¿no? Y están comprometidas la vida de mucha gente que vive en lo cotidiano, ¿no? Bolivia debe ser el país en los que desarrollamos los tests, la menor cantidad de tests en realidad, para poder tener datos, como tú decías, estadísticamente necesarios y confiables para poder ver cuál es la situación que actualmente se tiene. Hay una especie de ocultar los datos, porque obviamente también la coyuntura política es apropiada para eso y conlleva a que en el momento adecuado empiece a explosionar para decir es necesario volver a la cuarentena, ¿no? Entonces hay un vacío además y un saqueo de toda la obra que se hizo anteriormente, como tú muy bien lo has dicho, un pintado de fachadas en vez de una compra de respiradores, ¿no? Hay una estafa millonaria al pueblo boliviano, entonces la cuarentena ha servido para mantener los privilegios de algunos cuantos, para poder mantener las condiciones de preservarse en el poder y matar en realidad al proceso, ¿no? Entonces yo creo que es importante reflexionar sobre lo que ha implicado este proceso del COVID en paralelo con esa pregunta que generaban las y los oyentes respecto a qué podemos aprender. Y lo que podemos aprender, creo yo, es el tema del compromiso con el pueblo, ¿no? O sea, un gobierno tiene que servir a su pueblo y tiene que tener ese vínculo de cariño con sus quienes le han dado, digamos, en este caso, la representación, ya sea en términos colectivos o individuales, para poder responder en situaciones de crisis como las que nos hemos encontrado. Entonces, un gobierno de facto, un régimen dictatorial, no tiene ese arraigo con su pueblo, a no ser con su clase que lo lleva y lo mantiene en el poder, y obviamente es el pueblo el que está siendo olvidado, ¿no? Y en ese momento es el pueblo el que está tratando también de generar alternativas para sobrevivir, ¿no? Porque estamos viendo que nuestros amigos están muriendo, nuestros familiares están muriendo, el pueblo está muriendo y nuestra vida, digamos, en términos de lo que ha implicado el Estado plurinacional, está muriendo, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo inicialmente con eso, Ariel, y te dejo a ti para que puedas hacer el cierre respectivo. Bárbaro, Pilar. Una consulta más, Rafaela, bien corta. Ustedes fueron a entregar la nota, como nos dices, pero siempre es bueno conocer, ¿no? ¿Y cuál fue el recibimiento que tuvieron en la embajada? ¿Os han dejado entrar en primer lugar? ¿Les han recibido la nota? ¿Ha habido algunos casos excepcionales en algunas partes de otras ciudades que ustedes conozcan o no conocen? Voy por ese lado, pero también un poco a lo que decía Pilar, ¿no? O sea, me parece de que la clase está construyendo sus mentiras sistemáticamente para intentar instalarlas en el sentido común. Mentiras que son forzadas a veces, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú hablabas, Pilar, respecto a este tema del voto rural, o sea, es una mentira matemática pues realmente categórica, ¿no? O sea, si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, o sea, sin entrar y hacer un análisis muy profundo, solamente la circunscripción departamental, ¿cuántos diputados plurinominales realmente elige la ciudad? La ciudad elige más de la mitad, sin contar con las circunscripciones uninominales. O sea, es una mentira categórica, ¿no? Que el pueblo boliviano tiene que tenerla absolutamente clara. O sea, el pueblo campesino, los pueblos indígenas, se les tiene una deuda histórica, una deuda como Estado, pero también ellos tienen y quieren posibilidades de desarrollo y quieren posibilidades de poder salir adelante y tener representatividad dentro del Estado, que los ha marginado durante muchísimos años, ¿no? Entonces me parece que esas cuestiones hay que tenerlas claras y muy, muy concisas. Respecto al tema de los derechos humanos también, que ya lo planteaban ustedes, me parece que hay que seguir avanzando ahí. Rafaela, vamos con lo que te pregunté hace un momento respecto al tema de las embajadas. Perdón que me haya desviado un poco, pero tenía que decirlo. Sí, no, gracias. Así es como se construye, creo. Bueno, en realidad
en la embajada de nosotros en Francia, a mí me sorprendió, porque no esperaba esa reacción, pero fue una reacción muy amable y muy diplomática, ¿no? Bueno, con diplomática lo digo todo, que no significa en absoluto honesta, pero fue amable, intentó ser lo más abierta posible. Nos salieron a recibir porque éramos unas 5 o 6 personas afuera. Nos dijeron que solo podían entrar 2 por cuestiones de bioseguridad. Entramos 2, básicamente firmando todo, no hubo ningún problema. Bueno, claro, salió además el secretario, perdón, no sé si es secretario general, pero bueno, es el representante aquí porque no tenemos embajador acá, que estaba desde enero, claro, no sabía hablar francés, estando en Francia, pero bueno, no sabía hablar francés. Pero la cosa es que vino aquí, entonces nos recibió, nos mostró la embajada y recibió la carta, el manifiesto. Nos dio una copia sellada y se quedaron las otras 2 copias. Claro, nosotros dijimos que queríamos que llegue hasta Janine Áñez, pero lo que dijeron es que el conducto es por Cancillería y de ahí ellos llevan. Ese mismo día se realizaron entregas en Reino Unido, en Italia creo que Italia, España, me estoy olvidando de alguno más. Bueno, pero fueron 4 a 5 países en los que realizamos, a Suiza. En Suiza, por ejemplo, fueron mucho más recelosos al respecto, ¿no? Entonces empezaron a comunicarse, me parece, con Bolivia para preguntar qué es lo que debían hacer. Hubo mucho más cuidado, no estuvieron muy seguros de cómo actuar, pero en todas estas recibieron, con buena o mala actitud, pero se llegó a recibir y se llegó a tener las cartas selladas del manifiesto, ¿no? El manifiesto sellado de entrega y con el compromiso de que llegue por lo menos a Cancillería y hasta Janine Áñez idealmente. Fue más o menos esa la lógica, pero bueno, y nosotros queremos que no se quede ahí porque necesitamos visibilizar esto y seguir visibilizando esto desde Europa y demostrarles que el mundo sigue estando pendiente de lo que hace, ¿no? Y bueno, sí, sobre el tema de la pandemia, de los derechos humanos, es otro tema del que yo creo que es necesario estar atentos, porque como ellos manejan una parte de los datos, es muy fácil manipularlo. O sea, Murillo ya está mintiendo, ya ha estado mintiendo sobre los datos. Nada implica que no vuelva a mentir antes de las elecciones para justificar que no las haya. Entonces, bueno, es un riesgo que creo que hay que tenerlo presente sin dejar de ver cómo contrarrestar esta desinformación, mantener la vista clara y denunciar todo lo que se pueda. Y desde Europa lo vamos a hacer mientras se pueda, ¿no? Y muchas gracias también por el espacio. Gracias a vos, Rafaela. Bueno, como ya hemos hablado, vamos a seguir hablando en estas periferias con los distintos movimientos sociales que están presentes. Vamos a seguir hablando y discutiendo sobre muchas otras temáticas que aquejan a la realidad y contexto boliviano. Entonces, muchas gracias, Rafaela, por estar aquí. Muchas gracias, Pilar, por haber dado también un contexto muy interesante y habernos dado unas vueltas muy, muy buenas para poder entender esta cuestión de manera mucho más objetiva. Les agradezco a ambas y nos vemos pues la próxima semana en Periferias. Adiós. Un gusto, Rafaela, y gracias, Ariel. Un abrazo. Un gustazo, de verdad, tenerlos a ambos. De verdad, muchas gracias y a seguir resistiendo, creo. Gracias. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Este mismo lugar huele a azufre todavía. Transformar a fome de um problema social está. No son de África o de América Latina, son de la humanidad. Proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional.